tardes. Hoy es 23 de abril del 2019 y como todos los martes desde hace prácticamente 10 años, los vamos a acompañar hasta las 16 horas en esto que es Comercio Exterior Siglo XXI. Quienes nos siguen en las redes sociales saben que estamos en varias plataformas, ¿no es cierto? La primera, desde ya, la tradicional de la radio, la AM 1010, la formal, diríamos, de la radiofonía argentina, pero también la propia radio tiene una cantidad de plataformas y aplicaciones por las que se está emitiendo en directo este programa, entre ellos Facebook. En lo particular, esta suerte de introducción editorial, índice, como ustedes quieran llamarlo, solo transmitimos a través de Instagram en directo esta primera media hora y luego, y ahora también ya completo, sí, todo el programa ustedes lo pueden seguir por la página, no por el perfil, sino por la página Ingeniero Miguel Ponce en Facebook. También ustedes saben que se pueden comunicar todos aquellos que nos quieran hacer llegar inquietudes acerca de lo que estamos diciendo, acerca de los temas que estamos tratando o de temas que tengan que ver, ¿no es cierto?, con el eje central, diríamos, de nuestras preocupaciones, el comercio exterior, la economía, la política, la actualidad, al 4372-2841 o 4372-3061. Y también para mensajes exclusivamente el 5256-9640. Obviamente el tema de estos días está vinculado a los famosos precios esenciales como nombre oficial de lo que ha empezado, no completado, sino que se completa de aquí al próximo lunes, o debe completarse de acuerdo a la reglamentación, este intento, ¿no es cierto?, originado desde lo político por los resultados electorales que se han planteado hasta el presente, que se han ido registrando hasta el presente. Desde lo económico, el hecho concreto de que los 3 primeros meses del año han sido uno peor que el otro. Recordemos, enero cerró en 2,9, febrero cerró en 3,8 y marzo cerró en un tremendo 4,7, yo diría hasta inesperado en su dimensión. Esto obligó, después vamos a analizarlo más en sus orígenes políticos, porque nos obligó a todos a tomar definiciones en estos días, a que el gobierno adoptase esta iniciativa, yo diría que algunos los hemos ido denominando familiarmente como el plan de macrillaje electoral, en un juego de palabras que ustedes comprenderán involucra a maquillaje y al presidente de la nación. Tenemos que decir que hemos estado abarrotados de demandas vinculadas a esta temática, porque lógicamente esta temática abarca el comercio exterior, abarca el comercio interior, abarca la política, abarca el impacto que esto tiene en un año electoral y por lo tanto todos temas en los cuales habitualmente nos definimos, pero esta vez nos hemos tenido que definir en muchísima mayor cantidad de veces, yo diría originando hasta una sobreexposición no deseada que los amigos Héctor y Claudia que me acompañan aquí hasta ignoran, originó que tuviera un pico de estrés y depresión, que me tuviera internado prácticamente todo el día sábado en el hospital italiano de urgencia. Todavía, para los que están siguiendo, tengo la bandita de internación que iba acompañada por otra verde que el italiano tiene como rutina para los que tienen peligro de caída. Desde que uno entra al italiano, ambulancia mediante, hasta que sale de allí, es trasladado, aunque pueda caminar, en silla de ruedas. Así que
fue una cosa muy loca, porque yo esa mañana tenía comprometido 4 reportajes radiales. Salí en los 4. Uno de ellos por Radio Rivadavia con Tomás del Duca, que fue ya repartido a quienes reciben nuestra información diaria, fue transmitido directamente desde dentro de terapia intensiva, previo a un electro y a una placa que tenían que sacar, que tuvieron que esperar mientras se desarrollaba esta nota, que encima duró casi 20 minutos. Por lo tanto, bueno, desde acá el agradecimiento a todo el personal del Italiano, particularmente el de guardias de emergencia, cuyo nivel de profesionalidad y de comprensión, por otro lado, ameritan un agradecimiento público. No voy a nombrar a la cantidad de médicas, doctoras, que fueron las que me barajaron y contuvieron, ni al personal técnico y hasta de camillas, porque lo tienen que llevar uno en silla de ruedas, ¿no? Porque la verdad es que no retengo tantos nombres, pero sí quiero hacerles llegar mi agradecimiento desde acá por la eficiencia y la velocidad con que lograron tomar algo que por supuesto hubiera podido aún hoy tenerme en cama. Quiero además obviamente agradecer a la médica, llamémosle de cabecera en esta ocasión, a la amiga Silvina, que también ha estado monitoreando hasta hoy. De hecho ando aquí con algunos remedios que debo tomar en horarios muy rigurosos, 4 de la tarde justo cuando termina, y bueno, y que ha logrado que con su monitoreo permanente pudiera hacer mis actividades casi de manera normal, en un momento en el cual, insisto, la carga y la demanda del tema periodístico es muy grande. De hecho tengo prácticamente apariciones en televisión de aquí en adelante todos los días, y tuve todos los días hacia atrás, algunos 2 veces al día, como fue el día domingo, luego de este episodio el sábado. El domingo amanecí a las 8:30 de la mañana en Crónica, y luego me tuve que comer 3 horas en la feria a las 2:30, 3 de la tarde, en la feria de San Telmo, y en un supermercado que está muy cerquita de la feria de San Telmo, con todo el tema de los precios. Terminamos y ya estaba Ricardo Alfonsín en estudios. Nosotros estábamos en un móvil, ya estaba Ricardo Alfonsín en estudios junto con Mauro Viale, así que pudimos dar una suerte de continuidad en el análisis del impacto de lo que esto significaba en términos de la economía por un lado y su impacto en la política, que es inevitable. Semanas además que nos tienen como muy, yo diría, en vilo, porque ustedes saben que el próximo domingo tenemos elecciones en Santa Fe. Estas elecciones de Santa Fe son elecciones muy importantes. De hecho, de todas las ocurridas hasta ahora, por volumen y por lo que se juega, posiblemente sea la más importante. Obviamente la que viene luego, la de Córdoba también, aunque allí los números están un poquito más jugados y la incógnita en todo caso está en el segundo lugar, mientras que en Santa Fe todo es incógnita. Es incógnita quién gana y quién dice que el Frente Progresista ratificaría, ¿no es cierto?, en esta tendencia que a mi juicio se está simplificando, de que los oficialismos provinciales son los que están ganando. Insisto, a mi juicio se está simplificando en una lectura que a lo mejor debiera ser con un grado mayor de complejidad. Pero también están en debate las intendencias, y están en debate cómo van a quedar parados muchos de los protagonistas de este presente y del pasado inmediato. Digo, el expresidente de la Unión Cívica Radical, Corral, prácticamente nadie duda que no solo no va a ganar, sino que saldría tercero. El debate está allí entre sí el peronismo, que va a ser la expresión más votada, aunque individualmente sea Bonfatti el que gane en términos individuales, la suma del Frente Progresista estaría por debajo hoy del Partido Justicialista. Pero en la
llamémosle la votación en serio, la mayoría de los votantes de la candidata Bielsa, que es una muy buena candidata, enfrentando a Perotti, lógicamente el favorito en términos de lo que es la PASO del justicialismo, la mayoría de los votantes de Bielsa votarían a Bonfatti, porque hay un resquemor muy grande en todos los sectores progresistas, que son los que están apoyando a Bielsa, digo progresista no del Frente Progresista, sino dentro del peronismo, y que se acuerdan mal de Perotti por haber sido el que privatizó, el que llevó adelante la privatización del Banco de Santa Fe, hecho que fue bastante traumático y que todavía los santafesinos se acuerdan de esto, yo diría, más de lo que Perotti desearía, ¿no? Esto está claro. Allí lo nuevo, lo novedoso, es la presencia de Lilita Carrió, que a mi juicio, bueno, lógicamente todos sabíamos que iba a terminar su etapa de silencio o de recogimiento hasta que pasaran las Pascuas. Las Pascuas acaban de pasar y parece que en este tiempo Lilita ha cargado pilas, tal vez en demasía. Su debut en Santa Fe, planteando que el que vota a Bonfatti está eligiendo a los monos, es, a mi juicio, empezar una campaña de una semana que sin duda va a ser muy tensa, llevándolo a niveles de agresividad, por decirlo livianamente, que me parece que escapan a la prudencia republicana, ya que a ella le gusta nominar en estos términos. La preocupación que la está dando a conocer Casa de Gobierno también, yo creo que no han caído bien estas declaraciones tan tapones de punta, hacen que en realidad lo que aparezca más en superficie es la desesperación de Corral, que su única alternativa de mejorar su posición potencialmente que en las encuestas aparece tan baja, tan alicaída, es con un golpe de timón que desvíe la atención de la economía y de la crisis a la seguridad, y que entonces tratar de asociar a Bonfatti, llega hablando, Lilita, sus primeras declaraciones al llegar es hablando de narcosocialismo, no es la primera vez que utiliza este término, y insisto, no es de mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque esto es un boomerang. Cuando yo estaba en Santa Fe, me comentaban que estaban esperando que desde Buenos Aires se iniciasen algunas campañas y algunos hechos que en definitiva fueran impulsados desde acá para embarrar la cancha a elecciones que ya venían más o menos en un grado de paridad entre el PJ y el frente que gobierna la provincia de Santa Fe, el Frente Progresista. La pregunta es, ¿está ayudando a Corral o está ayudando al peronismo, a Perotti? Y aquí esto es los que venimos hablando y siguiendo muy de cerca lo que ocurre en Santa Fe, nos genera preocupación. Mi pregunta es, si esto hace en Santa Fe, ¿qué es lo que va a hacer en Córdoba? Hoy en Córdoba se encuentra Ricardo Alfonsín y está obviamente apuntalando a la lista 3. Lo ha dicho, fíjense la diferencia. El debate allí es con Negri. La caballerosidad de Ricardo hace que lo primero que diga Ricardo es que es amigo de Negri y que tiene una excelente relación personal con Negri. No empieza agrediéndolo, diciéndole el candidato amarillo, el candidato de Marcos Peña, o el candidato de la Rosada, o el candidato antirradical. No, comienza buscando lo que une, y luego la justificación de por qué va a apoyar a la lista 3 es, yo diría, hasta
hasta temeraria por parte de Ricardo. ¿Por qué? Porque él dice, yo vengo a apoyar al radicalismo porque siempre he sido un orgánico. Esto para Córdoba tiene un significado muy fuerte, porque el radicalismo en Córdoba la mayoría de las veces ha ido solo y ha sido siempre muy orgánico, ha tenido diversas manifestaciones internas a lo largo del tiempo. La mayor de ellas era el enfrentamiento entre Renovación y Cambio, después que surge Alfonsín, y la línea Córdoba, y sin embargo nunca fueron separados. Siempre había una cosa del que gana gobierno o es el candidato y el que pierde ayuda, etcétera, etcétera. Más o menos como hicimos todos después de Gualeguaychú, los que perdimos, ¿cierto? Mientras que dice, soy un orgánico. ¿Y por qué digo yo temeraria? Porque esa palabrita de orgánico puede llegar a jugarle en contra cuando se haga la convención. Si la convención nacional, por A o por B, no se llegara con un acuerdo y hubiera votación y de pronto el peso del aparato del Estado y de los oficialismos de los gobernadores hiciera que se perdiera por muy poco la posición de Ricardo Alfonsín, de Sapia, de Federico Estorán y de Casella, de pronto esta frase de ser un orgánico puede jugarle en contra para el paso inevitable que ya el sector, llamémosle progresista del radicalismo, ha dado, que es la vocación y la voluntad de construir un tercer espacio que permita que ninguno de los costados de la grieta participe, sino que interprete ese más del 50% de gente que quiere dejar atrás una grieta que sin duda no solo no nos ha servido, como decimos siempre, para resolver ninguno de los problemas pendientes, sino ni siquiera para enfrentarlos. Entonces, la sinceridad, yo diría, de Ricardo, tiene que ser tenida en cuenta en forma comparativa en términos de los modos con la manera en que desembarca el Lilita Carrió, en este caso en Santa Fe. Cuando vaya a Córdoba, ¿qué va a decir entonces? ¿Ustedes imaginan lo que puede llegar a decir en Córdoba? Ella que es mucho más amiga de Mario Negri que de Corral, porque digámoslo con todas las letras, el amigo santafesino de Corral, de Lilita Carrió, no es Corral, es Barletta. Ella quiso y que en el debate del radicalismo de Cambiemos el candidato fuera Barletta. Al no lograrlo quedó Corral. Ella quedó en silencio un largo rato hasta que ahora, con esta situación de que va a tener protagonismo y que es necesario de que tenga protagonismo, desde la lectura de los que la siguen y desde el propio gobierno, están jugando carta fuerte. Piensen ustedes, a Córdoba va a desembarcar no solo Lilita Carrió, sino María Eugenia Vidal. O sea que allí viene medio la madre de todas las batallas. Hay quien dice que inclusive en el día de mañana desembarca en Santa Fe el presidente de la Nación. Con lo cual, como bien les decía, estas semanas vienen muy cargadas, viene muy, yo diría, definitorias, se están jugando muchas cosas. Piensen ustedes, para que tengan idea de las cosas que se están jugando, la fecha de lanzamiento de la Baña Presidente se está pensando que tiene que ser inmediatamente después de la elección de Córdoba. O sea, la Baña ha pedido que no se avance en la definición de su candidatura hasta que haya ocurrido la elección de Córdoba. ¿Y por qué es esto? Es simple de entender desde los que tienen información. Tal vez desde los que no están en la cocina suena como no tan fácil de comprender. Schiaretti va a elecciones rompiendo una tradición que tenía el peronismo cordobés, que era dejar afuera a lo extrapartidario. ¿Qué hace Schiaretti? Además de lograr de que se baje el kirchnerismo, que iba a llevar como candidato al titular de la CTA de Córdoba, logran que se baje, no que se integre una lista. Ahí no es, a diferencia de Entre Ríos, donde van todos juntos, acá no van todos juntos, acá los K quedan afuera, por un lado.
O sea, ya están afuera uno de los costados de la grieta. Pero él además unifica al socialismo, al GEN y hasta un candidato radical muy importante que es el actual intendente de Villa Carlos Paz, que no ha querido entrar en la pelea Negri-Mestre y va con Schiaretti. ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir cuando el inevitable triunfo de Schiaretti el domingo a la noche sea, el otro domingo, ¿no es cierto?, del domingo de elecciones, sea una realidad? Obviamente Labaña va a estar parado al lado y va a decir: queremos trasladar al país el modelo que acaba de triunfar en Córdoba. Es decir, la unión de un peronismo no kirchnerista, sin el PRO, obviamente, sin el oficialismo y con todo lo que algunos denominan la pata progresista. La pata progresista, obviamente, es la articulación entre un sector de la Unión Cívica Radical, el GEN y el Partido Socialista. En el caso de Schiaretti, el primer lugar donde esto se manifestaría en una elección provincial es en Córdoba precisamente. Por eso les decía que todas estas semanas van a venir muy cargadas, muy fuertes, y de alguna manera nos obligó a nosotros a salir, digo a nosotros, a todos los que estamos poniendo la cara con opiniones y con definiciones, muy fuertemente, en algunos casos, inclusive con modificaciones que los propios diarios han querido darle. A mí me pide Infobae una nota y yo la mando, vinculada obviamente a la situación general, y yo la mando con un hashtag precisamente que tenía que ver con esto de el maquillaje electoral. Todavía no estaba diciendo maquillaje, sino estaba diciendo el maquillaje electoral, el plan maquillaje electoral. Y el diario me lo cambia y pone una cosa que generó mucho, obviamente entienden mucho más que uno de marketing periodístico. Ponen: los radicales teníamos razón, como que eso lo digo yo, ¿no? El plan económico del gobierno estaba destinado a fracasar. Bueno, la cantidad de llamados, de reproducciones en otros medios que ha habido, y como lógicamente esto salió el 19 de abril, estamos hablando de que era el día anterior a que yo tuviera el pico de presión, por lo tanto, la cantidad de llamados y todo lo que ha ocurrido después, algo tiene que ver con este nivel de exposición. Cuando yo a algunos amigos le digo que no me gusta escribir, no es por esto, que quede claro, pero claramente la historia me ha ido dando la razón de lo inconveniente que a veces es escribir. Me parece que en el día de hoy vamos a tratar de tocar dos temas centrales. Uno, es muy posible que no lo logremos, porque es de absoluta actualidad y a lo mejor no llegamos a tiempo. A lo mejor cuando pretendemos hacer la comunicación, aún el evento se está produciendo. ¿A qué me refiero? En la segunda hora vamos a intentar hablar con Federico Storani. En estos momentos, Federico Storani está reunido, empezando una reunión con el jefe de gabinete del presidente de la Nación, con Marquitos Peña. En un intento, yo diría, desesperado del gobierno, que de negarle a la Unión Cívica Radical la competencia interna para definir candidato, de negar que se disputara en la ciudad de Buenos Aires la candidatura a la jefatura de gobierno, de negar cualquier posibilidad de competencia, articulación, modificación, etcétera, ahora ofrecen todo. Y ayer tuvimos que ver el espectáculo lamentable de que Casella, en lugar de ir a hablar sobre los temas que está protagonizando él y todo su espacio, fue introducida su temática con la foto del presidente de la Nación y la foto de Martín Lustó, cuando esto claramente es una operación. Es una operación como fue hace 3-4 días, la operación Vidal-Lustó como candidatura, porque claro, como las encuestas vienen mal, particularmente la de Isonomía, que dice que hay 9 puntos de diferencia favorable a la expresidenta sobre el actual presidente en un supuesto balotaje,
bueno, el círculo rojo se pone nervioso y empiezan a tirar este tipo de globos de ensayo. Lustó, por suerte, dejó muy en claro su posición al día siguiente de que apareciera mi artículo en Infobae, aparece el de él, en una línea, yo diría, interesante. Para algunos tendría que haberse jugado más, pero lo que dejó en claro es que sigue militando contra la grieta y que está en la necesidad de conformar un frente muchísimo más amplio. Por eso el título mismo denuncia el contenido de la nota, que es: se necesita una coalición que supere a Cambiemos. Esa palabrita supere dio también mucho que hablar, porque una cosa es superar en el sentido de ampliar, u otra es ganarle a Cambiemos, que supere en cantidad de votos, con lo cual sería una casi confirmación del otro rumor que anda dando vuelta, de que es que Martín Lustó sería el candidato a jefe de gobierno, el próximo candidato a jefe de gobierno, de una fórmula cuya boleta a la izquierda llevaría a Labaña como presidente. Todas estas cosas las vamos a seguir monitoreando. Nos quedan ya cortas las medias horas y creo que de aquí hasta las elecciones nos van a seguir quedando cortas las elecciones, las informaciones y los tiempos, por el hecho de que en este año electoral obviamente esto se ha ido transformando en lo central. Y para un programa económico mucho más. Ustedes fíjense lo que acaba de ocurrir hoy, que es la confirmación de lo de ayer, que es la confirmación de lo del jueves. Al día siguiente, a horas de haberse anunciado este plan, llamémosle de salvataje, o de intento, de congelamiento, como quieran llamarlo, ¿cómo es que dijeron? Para traer alivio, que fue la palabra de Durán Barba, ¿no es cierto?, que repitieron todos los funcionarios desde entonces. Al día siguiente, el riesgo país llegó a 854 puntos. Bueno, luego, lógicamente, hubo un reflujo, y hoy ya está, hasta el momento en que empezó el programa, superando los 850. Esto, digámoslo con todas las letras, son números de default. Son números de default. Con lo cual, como todos sabemos, si no estuviera el Fondo Monetario Internacional, claramente, técnicamente, estaríamos en default. Nos vamos ya a un intervalo musical y empezamos con lo que ha sugerido seguramente para el día de la fecha Claudia. Le voy a pedir a Aníbal si puede introducir un tema que tiene que ver con el día de hoy. Pero muy bien. Introduzco este tema porque habla de Don Quijote de la Mancha. ¿Y por qué justamente hoy vamos a hablar de Don Quijote de la Mancha? No, vamos a hablar de Cervantes, entre otros autores, porque hoy, 23 de abril, es el día del libro, de los derechos de autor y también el día del idioma. ¿Por qué? Porque un 23 de abril de 1616, estoy refiriéndome al siglo XVII, fallecieron el mismo día Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Los tres el mismo día de 1616, y son tres genios de la literatura. Sabemos que Miguel de Cervantes Saavedra había nacido en Alcalá de Henares. La fecha es de 1547. William Shakespeare nació en Stratford-upon-Avon, nació, por supuesto, en Inglaterra en 1564, y el Inca Garcilaso de la Vega en el Cusco, pero en 1539. Fíjense la coincidencia, ¿no? Ninguno de los tres en las capitales de sus países. No. Y fíjense que hay muy pocos años de diferencia entre un nacimiento y el otro, y la casualidad es que los tres, que son tres, digamos, genios de la literatura, mueren el mismo día. Alguno podría decir la máxima expresión literaria hasta ese momento, ¿no es cierto?, de Inglaterra, Shakespeare, la máxima de Cervantes, de España, del español, claro, dos idiomas que hegemonizan, ¿no? Y en Hispanoamérica, el Inca Garcilaso de la Vega. Ahora, ¿y por qué se celebra justo el 23 de abril? Ya sabemos por qué, pero ¿quién lo pidió esto? La fecha fue propuesta a la UNESCO por la Unión Internacional de Editores, no solamente en homenaje a estos grandes escritores, sino también para alentar a los lectores a descubrir el placer de la lectura, a fomentar la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor.
y por su significado tan simbólico para la literatura universal. Entonces, por eso la Conferencia General de la UNESCO lo consideró importante y una manera de rendir tributo al libro y a sus autores. También el 23 de abril, como dije antes, se celebra el Día del Idioma, lo cual fue dispuesto por las Naciones Unidas para revalorizar la historia, la cultura y la lengua española en honor, sí, aquí sí, de Miguel de Cervantes Saavedra, porque contribuyó al desarrollo de la lengua, porque es el primero en narrar en la lengua castellana, y aparte es considerado el padre de la novela moderna. Qué bueno. ¿Por qué justo en el siglo de oro español consideramos que es el iniciador de la novela moderna? Porque cambia la estructura de la novela, porque antes se seguía el modelo italiano, él introduce nuevos elementos en la literatura, la parodia, o sea, el humor, y aparte aparecen personajes con carácter muy humano. ¿Por qué? Porque en realidad lo deja libre albedrío y pueden ser tan malos como tan buenos. Algo parecido a Ian Shakespeare también, por eso. Y Cervantes crea como la base para otros escritores que han continuado y que lo han tomado como modelo. Estoy hablando del siglo XX. Y me puedo referir a Thomas Mann, me puedo referir también al siglo XIX, ¿no? A Stendhal, Flaubert, a Goethe, Melville, Mark Twain. Entonces, vemos que todos estos escritores lo han considerado como el maestro a seguir en la estructura de lo que es la novela. Su obra máxima, que es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que su primera parte es de 1605, la segunda de 1615, hay parodia de las novelas de caballería, y porque aparece, digamos, un personaje que representa los ideales del caballero andante. Entonces él representa el ideal del honor, claro, el paladín de la justicia, el que ha sido designado, digamos, por la divinidad para enderezar entuertos, y precisamente esa humanidad, porque luego termina loco, es lo que lo hace trascendente. Su contrafigura es Sancho Panza, que no representa el idealismo ni la poesía como Don Quijote, pero sí va a representar lo prosaico y lo real. Entonces lo real y lo ideal se suman en esa figura y contrafigura. Y vemos que se tradujo a todos los idiomas porque ha trascendido especialmente por la humanidad de los personajes, a pesar de que Don Quijote de la Mancha siempre en todas sus aventuras termina en fracaso, ¿verdad? Pero representa, digamos, la hombría de bien, ¿no? Y luchar contra los molinos de viento. A pesar de todo, bueno, si nos ubicamos en esta época, pensamos que a veces hay muchos personajes de la política que, a pesar de fracasar, siguen luchando contra los molinos de viento, ¿no? Antes bueno, vos te has referido a eso, ¿no? Podemos relacionarlo. Algo importante quiero decir, que Cervantes luchó siempre contra la miseria y murió pobre. Y en 2015, un equipo de investigadores descubrió recién los restos del famoso escritor, porque antes no se sabía dónde estaban, en la capilla del monasterio de las Trinitarias Descalzas, que está en Madrid. Ahora, Shakespeare, fíjense qué casualidad. Él también sabía de Cervantes, porque evidentemente son contemporáneos, ¿no? Uno en un lado y otro en Inglaterra y otro en España. Y está vinculada su obra con la obra de Cervantes. Y esto no lo sabe todo el mundo, porque tiene una comedia, William Shakespeare, que se llama Cardenio, que es del año 1613. Fíjense que el Quijote es de 1605, la segunda parte de 1615, y él toma, en el medio, saca una comedia que es Cardenio, que está inspirada en un episodio de Don Quijote de la Mancha. Y Cardenio es el nombre de un personaje de la primera parte de la novela de Cervantes, lógico, porque la segunda parte es de 1615. Así que fíjense hasta qué punto está vinculado. Bueno, hablando de Shakespeare, también es considerado el escritor más importante de la lengua inglesa, ¿no? Y aparte, su mayor originalidad reside en la representación de los personajes, porque aparece la psicología de los personajes. Los personajes evolucionan, cosa que no aparecía en las comedias y tragedias de la época. Recordamos los personajes de Hamlet, que ahora también ya aparecen en el Teatro San Martín, la obra se está dando. Otelo, el Rey Lear, Macbeth, Ricardo III, son todos personajes de peso, realmente importantes. Y como dije anteriormente, Shakespeare hace que
cada uno de nosotros, a pesar de los siglos, nos identifiquemos con alguno de estos protagonistas. Él no moraliza, no predica, no propone fe, ni creencia, ni ética, ni solución alguna a los problemas. Él los plantea y, aparte, lo hace mejor que nadie porque presenta las angustias del hombre, las angustias fundamentales de toda la condición humana. Entonces, realmente él no hace moral. Él realmente plantea el tema y deja que los personajes vivan, y que cada uno de nosotros nos identifiquemos, ¿no? Aparece una empatía. Bueno, en el siglo XX vemos que sus obras fueron adaptadas, redescubiertas por todo tipo de movimientos artísticos, intelectuales, arte dramático, y fueron traducidas las comedias y tragedias shakespearianas a todas las lenguas, igual que la obra de Cervantes, y constantemente son objetos de estudios y representan diversos contextos culturales y políticos también, ¿no? Es importante tener en cuenta esto, porque la política está en cada una de las obras de Shakespeare. Vemos que los restos de Shakespeare fueron sepultados en el presbiterio de la iglesia de la Santísima Trinidad, Holy Trinity Church, de Stratford, donde él nació también. Pasamos al hispanoamericano, el Inca Garcilaso de la Vega, porque es el más alto representante de las letras del siglo XVI y XVII, porque él representa, es el sincretismo de las dos culturas, es decir, de la conquista, la cultura española, pero al mismo tiempo él era mestizo, porque era hijo de un conquistador español que se llamaba Sebastián Garcilaso de la Vega, y Sebastián era sobrino del famoso Garcilaso de la Vega español, el poeta. Y también era hijo de una princesa incaica, o sea que en él es la síntesis del encuentro de las dos culturas, llamémosle entre comillas encuentro, ¿verdad? Sí. En verdad es el primer mestizo racial y cultural que supo conciliar las dos herencias. Desde el punto de vista historiográfico, porque él era un cronista. Entonces esas crónicas tuvieron mucha influencia en los historiadores peruanos del siglo XIX. Y se destaca por un gran manejo de la lengua castellana, pero también porque él expuso, utilizando la lengua castellana, porque aparte había ido a estudiar a España, después cuando se muere su madre, va a España para, bueno, después de la muerte de su padre también, para ver si la familia del padre lo podía adoptar, digamos. Bueno, encuentra como una negación de todo, por eso tuvo muchísimos conflictos. Bueno, en realidad, él expone la cultura, las costumbres de los incas y otros pueblos del Perú, los revaloriza. Sus restos también descansan en la Capilla de las Ánimas, en la Mezquita Catedral de Córdoba, porque en un momento de su vida, ya casi adulto, se fue a vivir a España, ¿no? Como yo dije anteriormente, porque quería estar en el ejército. Bueno, en realidad tuvo muy mala suerte, porque no se consideraba ni inca, ni lo consideraban español. Así que tuvo varios conflictos a lo largo de su vida. Y en 1978, este es un dato también importante, que muchos no lo recuerdan, yo tampoco, hasta este momento que lo investigué, el rey Juan Carlos de España le hizo entrega de una arqueta que contenía parte de sus cenizas. Entonces está la mitad de las cenizas en España, como origen de su padre, y la otra mitad está en la Catedral de Cusco, o sea, en honor a la madre. Así que bueno, hoy nos recordamos a los tres. Muy buena historia. Muy linda, ¿no? Sí. Más que el Día del Libro, nosotros lo tenemos asociado, ¿no es cierto?, a la feria. Claro, sí. ¿Qué tenemos de la feria? Bueno, comienza ahora, el 25 de abril. Sí. Bueno, creo que ya lo habíamos... Está la ciudad invitada de Barcelona. Claro, sí. Vos habéis comentado quién iba a abrir la... Tenemos dos sorpresas en el medio, 2 libros. Sí, sí, nos enteramos. Sinceramente, sí. Y otro de Lustó, el 5. Sí, claro, también. Separado por 24 horas. Sí, ahora yo me imagino la situación, ¿no? Por el libro de Scioli y Solá. O sea, esta feria va a ser claramente muy política. Sí. ¿No? Bueno, el año pasado también fue política. Y eso que no era un año electoral. Claro. Y especialmente todas las ferias del libro hay un espacio político. Porque cuando estaba el gobierno de Cristina... También hubo ahí incluso encuentros, conflictos en las aperturas. Y actos de violencia. En el caso de Moreno, ¿no? Tocaron el tema del INDEC, ¿no? No sé cómo será la apertura. Este año la va a abrir una escritora que especialmente invitada, pero es feminista, y entonces va a ser... Rita. Claro, y ella va a hablar especialmente de ese, el tema, cuestión de género. Pero yo pienso que
que se va a filtrar lo político ahí por el pañuelo verde y por todo lo demás. Bueno, esa jornada inaugural es estrictamente por invitación. Esta vez estrictamente. O sea, no abierta al público. No abierta al público. Es por invitación, por inscripción, por solicitud, en fin. Están tomando sus recaudos. Claro, evidentemente. Sí. Tienen temor de que aparezca allí Sí, que haya alguna sorpresa. Una sorpresa no deseada, claro, sí. Claro. Bueno, muy bien. Bueno, Héctor, comenzamos con tu capítulo A sus marcas. ¿Y qué te gusta del menú de hoy? Yo privilegié un tema que a lo mejor te llama la atención, que significa la publicidad del futuro. Sí, claro, es el más. Y acá le voy a pedir ayuda a Claudia, porque en estos aniversarios también hay algo vinculado a David Rato. Ay, sí, porque hoy sería el cumpleaños de David Rato. Nació en 1936. Bueno, yo lo conocí poco, pero Héctor Zavala puede hablar de él si lo desea. Que en realidad se llamaba Carlos, ¿no? David. Sí, David. ¿Y por qué lo traigo a colación a David Rato? Porque tiene una frase muy interesante que tenía que ver con lo que se llamaba hasta ese momento, o se sigue llamando por ahí, la vía pública. Ajá. Él la calificaba de la vida pública, no la vía pública, porque estaba todo allí expuesto. Bueno. No había zapping, no podés eludir, salí, te la encontrás. Bueno. Y después se empezó a llamar, pasó a ser de la vía pública a publicidad exterior. Se extendió a decir, en un aeropuerto, el lugar el sendero por donde se camina también es publicidad exterior, claro. Las carteleras, todas esas cosas. Y ahora parece ser que la publicidad exterior es más exterior que nunca, porque hay un proyecto revolucionario de Pepsi que quiere hacer la publicidad en el cielo. Pero no con avioncitos como lo de Safac, que ponían el humito, no. Yo voy a explicar cómo es, con un mecanismo por el cual cuando uno mira al cielo va a ver como si fuese una cartera luminosa de la marca Pepsi, o mejor dicho, un producto de Pepsi. Lo cuento así. Pepsi, en colaboración con la empresa rusa Star Rocket, armó todo un proyecto que no lo vamos a ver el resultado ni en internet, ni en televisión, ni en los medios impresos, solo en el espacio exterior, solo en el cielo. ¿Cómo es esto? El rival de Coca-Cola pegó fuerte, ¿no? ¿Qué te parece? Va a lanzar un conjunto de nanosatélites, o como también se llama, CubeSat, ¿no? Al espacio para que se conviertan en una cartelera orbital. Fíjate a dónde. En el que se verán mensajes publicitarios. Esto es así. El objetivo que tiene Pepsi con esta propuesta, lógicamente, promocionar un producto, en este caso una bebida energética llamada Adrenaline Rush. Para ello se proyectarán mensajes en los que se hará una campaña contra los estereotipos y los prejuicios injustificados contra los gamers. Qué cambio, ¿no? Fuerte, sí. Estos pequeños satélites desarrollan en parte con un material que tiene que ver con el polietileno, es el tereflato, algo así, un tipo de plástico muy usado en envases y bebidas textiles, ¿no? Estos satélites reflejan la luz del sol para que se pueda ver desde la Tierra durante el crepúsculo de la mañana o la noche. Una idea que ha generado gran polémica. ¿Por qué? Porque se lo considera una invasión publicitaria del cielo. Sí, claro. Este sistema se espera que esté ya en ejecución el año que viene, no, dentro de 2 años, el 2021 más precisamente, y veremos si finalmente se puede hacer realidad. Hay resistencia, hay oposición. En el año 2000 la legislación de Estados Unidos prohibía esa publicidad espacial demasiado prominente. Pero sin embargo ha permitido campañas publicitarias como el famoso salto del paracaidista austríaco Felix Baumgartner, que vos sabés que Red Bull no hace publicidad sino hace eventos de sorpresa, impacto, ¿no? Correcto. O carreras de autos, sí. Fórmula 1. En el 2012 se lanzó en paracaídas austríaco desde 36.576 metros. Yo lo vi, es impresionante, porque además las cámaras enfocan todo el tiempo. Pero está ubicado en donde hay mucho menos aire.
está a una altura donde hay mucho menos aire. No, primero que él se con... viste un traje espacial, claro. Es como si fuese a la luna. Claro. Segundo que se ubicó en una cápsula que es llevada al espacio por globos con una composición muy especial que llegan a esa altura. 36. Ahora, la foto vista de la Tierra, donde se lanza y demás, además no sabía cómo iba a resistir el cuerpo, fue un desafío muy grande. Había quien decía, no, se le van a desprender los ojos, pero el tipo lo logró. Y fue un impacto, que me acuerdo, hacer esto 7 años. Y bueno, o sea que el espacio pasa a ser una nueva frontera en materia de publicidad. Muy bueno, interesantísimo. Y va a dar para hablar largo, ¿no? Claro, porque... y además todo esto está en ejecución, digamos, claro. Lo vamos a ver concretado en el dinámicamente. Claro, 2021, y bueno, pero también es lícito que se ocupe el espacio del cielo con una... Vos fíjate, si acá hemos tenido debate por poner determinadas publicidades que se consideran polución publicitaria en el camino, por ejemplo, que va por atrás de Aeroparque, ¿no es cierto?, que se iba a sacar, o algunos que son más peligrosos, como el que estaba en la esquina de Córdoba y donde se abría con con Alem. No, la de Córdoba más acá. Córdoba la que se abría con Ángel Gallardo, que era esa esquinita pasando el Güemes, porque habían puesto cosas móviles y se generaban colisiones ahí, la gente se distraía. Te voy a contar mucho. algo, el cartel luminoso más grande de la región es el de Coca-Cola, que está en el Obelisco. En el Obelisco. Bueno. Esas 3 carapantallas gigantes y demás. Sí. Al acto inaugural al cual asistimos, también asistió Macri, como jefe de gobierno. Ajá. Y apareció el juez Gallardo, una vez más. ¿Y qué pasó? Había un conductor que presentó una demanda porque decía que a él ese cartel lo podía afectar y le podía provocar un accidente. Y durante más de un año y medio, 2 años estuvo sin funcionar el cartel. No sabía. Hasta que lograron bajar el nivel de lumínico, o sea, no tiene el nivel lumínico original, se lo tuvieron que bajar para que afectara menos a los ascendentes. Uno se para en esa esquina y es fantástica la cantidad de luces que hay, pero no es Times Square. El Times Square sí que es una locura de luces. Broadway mismo. Ahora, en la esquina de Cabildo y Juramento, sí, hay carteles luminosos, mucho más luminosos que el de Coca-Cola, obviamente. Y nadie presentó ninguna demanda y no hubo ningún choque. Claro. De cualquier manera, siempre el juez Gallardo va dando las notas, ¿no? Por supuesto. Pero además es interesante porque... La diferencia es decir, ¿por qué no se mete con este cartel tan luminoso Gallardo? Digo, ¿será porque no estuvo Macri en la inauguración? No, pero además lo importante es darnos cuenta también de otro tema, ¿no? Cómo la justicia todavía no tiene jurisprudencia sobre todos estos fenómenos nuevos originados por la tecnología. Por ejemplo, fue famosa por ejemplo en Brasil tuvieron una cosa muy novedosa. Primero agarraban las playas y una compañía las limpiaba por las noches y ponía mensajes publicitarios. Después, bueno, la gente lo iba borrando, pero mientras tanto el mensaje estaba allí. También vinculado con la playa hubo una firma que tenía alguna relación con el tema, que publicitó los glúteos de las famosas chicas brasileñas, que son famosas por la cola, y así también puso publicidad. En universidades de Inglaterra incluso se hizo publicidad en la frente de los estudiantes. Sí, que el cuerpo humano, pasó a ser también una cartelera, lo cual ha provocado también mucha reacción. Sí, claro. Así que estamos viendo grandes cambios, grandes novedades. Y le estamos encontrando la vuelta para vincularlos con el tema. Y después hay carteleras que son digamos, medioambientales. Hay carteleras en Perú, por ejemplo, una que genera agua. Y hay otra cartelera, ahora es que no habría tiempo, pero lo podemos comentar en otra ocasión, donde en México, por ejemplo, purifica el ambiente. El cartel, por el tipo de material que utiliza, purifica el aire, que es muy importante en México, porque tiene un altísimo grado de polución. Bueno, así estamos. Muy bueno. Señores, estamos exactamente en el final de nuestra primera hora.
Así que en minutos retornamos con Comercio Exterior Siglo XXI. Empezamos nuestra segunda hora de Comercio Exterior Siglo XXI y todos los que nos siguen a través de las redes sociales lo saben. Nosotros hoy queríamos precisamente adelantar una temática que yo diría no está teniendo el suficiente espacio en los medios, que hacen más eje en el tema precios que en el tema, llamémosle, impositivo, y particularmente de las pymes. De hecho, el anuncio de hoy de nuestro programa eran las pymes y la FIP en los marcos del plan macrillaje electoral. ¿Qué puede esperarse? Y obviamente a quien citábamos como encabezando, diríamos, nuestro espacio de consultas es al maestro de estos temas, el amigo José Luis Seteri. José Luis, ¿nos estás escuchando? Hola Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Pero muy buenas tardes, José. Primero, antes de entrar en tema, dame una opinión tuya de todo lo que han sido los anuncios globalmente, integralmente, y luego me gustaría sí que entráramos en la temática específica. Bueno, los anuncios de la semana pasada que se están empezando a implementar de a poco, tienen que ver con distintos ítems, digamos, si podemos clasificarlos, ¿no es cierto? Uno que podríamos encuadrarlos en precios y consumo, sí, y tiene con, digamos, se manifiesta por un acuerdo de precios esenciales, llamados esenciales, 60 productos de la canasta básica, digamos, para que se mantenga el precio, digamos. Eso es todo el país. Es un acuerdo con 16 empresas de primera línea para mantener 60 productos esenciales, digamos. Ese es el punto primero, digamos, el acuerdo ese de precio, digamos, sí, que en realidad es un territorio muy extenso para ver su cumplimiento. Cuando la Secretaría de Comercio tiene, digamos, de control, digamos, de precios, tiene muy pocos inspectores. 350 exactamente para todo el país. Claro, entonces, bueno, digamos, no es uniforme, no hay uniformidad de fuerza, digamos, ¿no? de acción con control. Entonces, bueno, esperemos que esto pueda por lo menos paliar un poco el tema precios, ¿no? Sí. El segundo punto tiene que ver con medidas de beneficios de créditos para ANSES, que incluye una cantidad de descuentos que van del 10 al 25% para personas que reciben beneficios de ANSES, ¿no es cierto? Claro. En compras en supermercados, etcétera, etcétera. Después hay una cuestión que tiene que ver con la ley de lealtad comercial, que va a agudizar controles, habrá que ver cómo. Y haciendo un poquito más rápido el tema de tarifas de servicios públicos, en donde hay un compromiso del gobierno en no disponer aumentos de los que venían, digamos, ¿no es cierto? Hay también anuncios de beneficios sociales, en donde hay descuentos, va a haber teóricamente descuentos en medicamentos para los beneficiarios de la UH. Y también, por último, el punto que vos comentabas, que nos interesa a nosotros, en este caso es el tema de apoyo a las pymes. Correcto. En donde se aprueba un plan de facilidades de pago, y acá es importante recalcar que es un plan de facilidades de pago y no una moratoria. Así es. Esto no tiene quita, digamos, ¿no? de deuda ni de intereses, sino lo que tiene es una reducción del interés de financiación. O sea, correcto, la pyme hace un plan, lo que vino de atrás de la deuda hasta ahora no tiene condonación, ni quita. Lo que sí tiene disminución es la financiación. Bien. ¿Qué se puede incluir acá? Se pueden incluir deudas impositivas y de seguridad social, como IVA, ganancias, bienes personales, vencidas al 31 de enero. Ya acá nos empezamos a quedar un poco cortos, porque claro, los vencimientos son del devengado diciembre, digamos, ¿no? Que venció en enero. Y entonces ya ahí empezamos a tener un poco de distancia o delay entre el anuncio de las medidas y la implementación, ¿no es cierto? Sí, señor. Porque quedan muchos meses afuera, digamos, ¿no? Claro. El tema del plan de pagos es un plan de hasta 60 cuotas, con una tasa de interés del 2,5 mensual para pymes. Le recordemos que quienes son pymes, las que califican como tales en función del encuadre por facturación, etcétera, etcétera, que hace la Secretaría, ¿no? De la CEPYME. Sí, que actualizó hace muy poquito.
que se actualizó hace muy poquito en cuanto se incrementaron los valores de facturación. Sí, señor, sí, señor. Bueno, a ver, este es un poco el panorama, digamos, ¿no? General. El tema, vamos a ver, si a vos te parece, hacer dos comentarios. Uno, lo que falta, sí, porque siempre faltan cosas, digamos, esto es a medias, digamos, ¿no? Para las pymes. Y al final, si querés, te doy un poco mi opinión. Por supuesto, eso es lo que queremos. ¿Qué falta? A ver, hay una ley pymes vigente, ¿no? Sí. Que es la ley pymes ya de hace un par de años atrás, que es la 27264, que ya hoy quedó corta esa ley, digamos. Así porque es. en realidad todos los beneficios que tenía esa ley, que eran importantes, ya hoy muchos no se pueden utilizar. Por ejemplo, hay un beneficio que eran de inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura, que las pymes quedaban en el medio del camino, porque eso terminó el 31 de diciembre pasado. Después hay un diferimiento de IVA que se les está haciendo pesado a las empresas pagarlo. Habrá que ver si este plan que se anunció, digamos, porque todavía falta la letra chica, digamos, ¿no es cierto? Sí, claro, sí, claro. Permite incluir el IVA que venían difiriendo las pymes. Eso es muy importante, porque si no, hoy las pymes pagan el IVA a los 90 días, pero ya hoy se hizo la rueda. Todos los meses tienen que pagar el IVA, digamos, ¿no es cierto? Entonces, hoy hay empresas que no lo pueden hacer, no pueden hacer frente a esos pagos, digamos. Y es un requisito pagarlo al día para mantener digamos, la inscripción como pyme. Entonces eso habrá que ver qué dice la letra chica de las normas reglamentarias. Y después hay otras medidas que todavía no se actualizaron, como el tema, por ejemplo, del impuesto al cheque, que lo van a poder computar solo algunas pymes, no todas, bueno. Pero bueno, se está moviendo algo la cosa, digamos, ¿no? Ahora creo que hoy yo fui invitado a una reunión que va a ser mañana un lanzamiento del tema de la factura de crédito, que ahí tengo mis dudas, digamos, si puede ser beneficioso para las pymes. Recordemos que esto es obligatorio, no es optativo. Para las pymes que vendan a no pymes, están obligadas a hacer una factura de crédito electrónica ya a partir de mayo. Y esto, que se vende, entre comillas, como un beneficio, no termina siendo una carga administrativa más, digamos. Vamos a ver en la opinión por qué, digamos, un poco después, ¿no? Entonces, bueno, acá hay una batería de medidas que se están implementando, digamos, ¿no? Primero, ahora vamos a entrar, si querés, no sé si vos tenés algo para consultarme o para agregar, digamos. Estoy ansioso con tu opinión final, tu valoración. Claro, bueno, adelante. Sí, vamos a la opinión, digamos. No, adelante. El tema, digamos, de las medidas económicas en general anteriores, ¿no? Los 4 o 5 puntos que habíamos clasificado por rubros, digamos. Esto llega, y como yo un poco te adelantaba el otro día en una charla que tuvimos, las medidas son siempre positivas, digamos, pero el remedio que se toma de este tiempo es un remedio que no hace efecto, digamos, ¿no es cierto? O por lo menos el efecto esperado, que se esperaba, es menor al que tenía que haber sido. Fijémonos que ahora la inflación que se estima para marzo es del 4%, digamos, ¿no es cierto? Se está hablando, digamos, ¿no? Perdón, digamos, para este mes, lo que se proyecta de ahora en más, digamos, ¿no? Que se mantenga en el 4%. Entonces, digamos, estos beneficios de consumo y todo, esperemos que se cumplan, pero son remedios que se toman o que se dan tarde. Y esos remedios que se dan tarde, ya el efecto se causó, digamos, y es un poco difícil que puedan atenuar un poco o beneficiar un poco a los consumidores y a las pymes, digamos, ¿cierto? Y en cuanto a las pymes, el tema es que la pyme lo que necesita es vender, digamos, ¿cierto? Además de pagar impuestos y tener facilidades y qué sé yo. Y además de pagar tarifas que están incrementadas, etcétera, etcétera. Porque si no venden, todo lo demás es anexo, es accesorio, digamos, ¿no es cierto? Y hoy el mercado está virtualmente parado y en general eso se ve independientemente de la actividad que desarrolla la pyme, sea una actividad comercial, industrial, de servicios, en general, salvo algunas contadas excepciones, en general el mercado está parado, digamos, ¿no es cierto? Entonces todo esto viene en un momento que está bien, esto lo puede utilizar la pyme, pero el problema es que la pyme lo primero que tiene que pensar es salir, llegar y hacer notas de pedido. Sin duda. Más que formularios de impositivos, digamos, de planes de pago.
lo que quiere abrir la puerta es para empezar a levantar pedidos, a que suene el teléfono, a que entren clientes, a que, digamos, bueno, y mientras no haya eso, es un poco difícil, digamos, ¿no? Que pueda mejorarse la situación de las empresas. Esto ayuda, porque si al no vender, además de no vender, la empresa tiene que pagar el IVA, tiene que pagar ingresos brutos, tiene que pagar las tarifas, tiene que pagar las cargas sociales y qué sé yo, bueno, ni hablar, digamos, de eso. Lo que están haciendo muchas empresas es financiarse con el tema impositivo, la cuestión que están usando a los impuestos para poder financiarse, porque para cómo las tasas financieras, digamos, de crédito, etcétera, etcétera, son caras, digamos. Entonces, está en un escenario, te diría, con todas las cosas, el combo perfecto, digamos, o la tormenta perfecta, digamos, ¿no es cierto? En otros años donde hubo inflación, digamos, no había recesión, entonces por ahí, digamos, había inflación, ojo, no estoy defendiendo ningún momento, ni ningún pero uno vendía, digamos, también. Hoy no sabes, hay inflación, no hay recesión, hay aumento de tarifas y hay aumento de impuestos, o sea, no hay una a favor. Sí, es el combo más fatídico, la ¿no? Tormenta perfecta, claro, la tormenta perfecta. Ahora, ¿cómo se arregla esto? No sé, francamente no sé, porque esto evidentemente no es cuestión, digamos, de una pyme definir cómo se arregla. La pyme, si vos vas a hablar con cualquier empresario pyme, lo que te va a decir es, yo lo que quiero es vender, después veo que me den, no sé, blanqueos laborales, no sé, moratorias impositivas, que no están mal, digamos, no es que no esté bien, digamos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el tema de la factura de crédito electrónica. La factura de crédito electrónica que ya empieza en mayo, la pyme está obligada a facturarle a una no pyme con una factura de crédito electrónica, está obligada, no es que puede optar por hacerlo o no hacerlo. Y después, en teoría estoy hablando, ¿no? Esa factura de crédito la podría descontar en algún banco, pero bueno, pero hay que ver la tasa también, digamos. Claro. Porque por más que el mecanismo sea bueno, después en la práctica la tasa puede ser muy alta y eso, digamos, no termina sin uso, digamos, ¿cierto? Entonces, bueno, estamos en una situación difícil. Yo creo que las medidas estas, que son importantes, este combo de medidas que yo estoy de acuerdo con todas, tendrían que haberse aplicado antes. ¿Cuánto antes? Sí, bastante tiempo antes. Pero bueno, ya está, se aplicaban ahora, macanudo. Y casualmente se aplican por un tiempo, y el tiempo por el cual se aplican es justo octubre, noviembre, digamos, o sea, es muy casual, digamos, ¿no? Que sea justo en estos últimos 6 meses que quedan para... Pero bueno, por lo menos se volanteó un poco, digamos, ¿cierto? Pero bueno, está muy difícil. El tema hoy de una pyme está muy difícil, y ni que hablar, digamos, del tema de los consumidores, ¿no? De los jubilados, de la gente que tiene que ir a un supermercado y ver que los precios aumentan o que escasean las cosas, las segundas marcas también no están en las góndolas. Bueno, es un escenario complicado, ¿no? Es un escenario complicado, y bueno, espero que esto, si vos me decís si esto puede cambiar de acá a 6 meses, y yo creo que no, lamentablemente no, porque vos tendrías que tomar tantas medidas ahora que además, para colmo, hay un agente externo que está monitoreando la cuestión, digamos, que es el Fondo Monetario. Entonces el Fondo Monetario está ahí mirando lo que vos hacés, digamos, ¿cierto? Vos habías justamente publicado hace unos 10 días que podía esperarse de medidas que vinieran después de las charlas que habían tenido nuestros funcionarios con el fondo. ¿Cómo estás mirando eso? ¿Estás a la espera de nuevas cosas o ya las das por hechas suficiente con esto? Bueno, hay datos oficiales que salen de la misma página web del Fondo Monetario, en donde hubo un informe de prensa luego de la tercera revisión que se hizo al ingresar estos últimos fondos que ingresaron hace poco, los 10.800 millones, digamos. Pero la plata no viene sin ningún... Está bien que no venga sin ningún lógico, lo que te presta te va a poner condiciones, digamos, ¿no es cierto? Obviamente. Pero te pone, y casualmente hubo un anuncio de la recaudación que había caído en términos reales, bastante por debajo de la inflación, digamos, ¿no es cierto? Entonces, el fondo lo que hace ahí es decir, poner una luz roja ahí, es decir, que lo que hay que hacer hincapié es en el tema de la recaudación tributaria. Pero la recaudación tributaria ya está en el límite de la posibilidad de pago, digamos.
Sí. Porque entonces ahí empezó a circular un borrador de algunos impuestos que se deberían modificar. Uno es el IVA, en donde la sugerencia o el borrador que por ahí están diciendo es, bueno, el IVA tiene tasas diferenciales, inferiores, digamos, ¿no? La tasa general del 21 y tasas diferenciales para la educación, para la medicina prepaga, para los productos básicos de la canasta, digamos, como los productos frescos, digamos. Entonces, si vas a igualar la tasa, lo más probable es que suban esos productos o esos servicios, educación, que digamos los planes oficiales están exentos, la medicina prepaga paga el 10,5, la medicina de las obras sociales por ley están exentas. Hay que ver qué quieren hacer con eso, digamos, ¿no es cierto? Yo me estoy anticipando mentalmente, porque si dicen aconsejamos subir la tasa a todo, unificar la tasa en el 21, voy a ver lo que estaba abajo, digamos, al 10,5 o exento, digamos. Claro. Y son todos que tienen efectos sociales importantes, digamos. ¿Cierto? Pero además, eso por el lado del IVA. Claro, sí. pero además pareciera que va a contramano de la demanda. O sea, nosotros acá veníamos planteando que fuesen exentos de IVA todos los artículos que integraran la canasta familiar. Y resulta que no solo no van a bajar, sino que además el fondo plantea subirlos. Sí, y además también otro tema que está exento son los medicamentos, digamos. Los medicamentos pagan en la primera etapa, o sea, el laboratorio, después la venta al consumidor final no paga. Entonces, claro, ¿qué pasa? El fondo tiene su mecánica y su lógica. Ellos dicen que es lógico. Para recaudar más hay que cobrar más. Pero cobrar más no significa para ellos más actividad. Para ellos cobrar más significa incrementar impuestos, digamos, simplemente, nominalmente, digamos. Ahora, ese es un círculo, es exactamente lo inverso al círculo virtuoso. Porque si vos bajás, si vos bajás actividad, es obvio que vas a recaudar menos. Perdón, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Lógico. Entonces, el otro camino, la otra mirada, es decir, no, yo fomento la actividad para después empezar a recaudar más. Pues si incremento actividad, es instantáneo, voy a recaudar más IVA, voy a recaudar más ganancias, etcétera, digamos. Incluso la parte previsional, por más sueldos, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? El problema es que las condiciones las pone el que pone la plata, digamos. ¿Entendés? Ese es el problema. El problema es que ya estamos metidos en esa encerrona, ¿entendés? Entonces, yo no sé, es un programa difícil, digamos, ¿no? Es un programa difícil y yo creo que el próximo gobierno que venga, sea este u otro, digamos, que sea, lo que va a tener que hacer es dos cosas: o profundizar este camino de ajuste profundo, digamos, o sentarse con el fondo, renegociar nuevamente las cosas y hacer una política expansiva de actividad, digamos, ¿no es cierto? Correctísimo. Pero bueno, yo creo que acá hay dos caminos, va a haber dos caminos, ¿no es cierto? Pero no son fáciles, lógico, pero sea cual fue el camino que haya que transitar, el que gane va a tener que sentarse y empezar un poco a negociar la cuestión, digamos. Sin discusión. José Luis, brillante como siempre. Contanos, ¿cuál es tu próxima actividad? Porque andabas promocionando algo por ahí, ¿no? Bueno, ahora estoy dando un curso la semana que viene en La Plata, en la Universidad de La Plata, Económicas de La Plata, de técnicas de reducción de costos fiscales para las pymes. Bien. Que son 2 jornadas, jueves y viernes de la semana que viene. Creo que 2 y 3 de mayo, no recuerdo bien las fechas, creo que jueves y viernes de la semana 1 de mayo. Sí. Esto va a ser en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata. Muy bien. Destinado a contadores. Bueno, la información ahí va a estar por el lado de graduados de esa facultad. Muy bien. Y bueno, y después estoy dando siempre, digamos, talleres ahora también en la facultad, en la UBA y bueno, y entidades. ¿Algún libro para la feria? El libro que está todavía vigente es el que salió a finales del año pasado, el segundo semestre, que tiene que ver con técnicas de auditoría fiscal, que también son técnicas para reducir la carga fiscal de las empresas, es de Editorial La Ley. Es el último publicado. Lo que voy a hacer ahora este año probablemente es actualizar ese libro ya más adelante, porque hay reformas todos los días, entonces no se puede hacer un libro que dure mucho, digamos, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, pero más probable que ese libro se actualice en el segundo semestre de este año.
Bien, bien, bien. Bueno, te felicitamos, José Luis, por tu tarea, te seguimos siempre en todas tus publicaciones y te vamos a volver a molestar para monitorear un poco cómo avanza toda esta historia, ¿no? No, al contrario, es un gusto hablar con vos, Miguel. No. Fuertísimo abrazo. Les agradezco el llamado. Igualmente, un abrazo y gracias por el llamado. Chao. Amigos, ustedes lo escuchaban en directo. José Luis Ceteri, yo creo que es claramente la máxima autoridad en el tema PYME, impuestos, vínculo con AFIP, mirada en lo que tiene que ver con qué le espera a las pymes en el terreno impositivo, y siempre desde una coincidencia muy grande en el tema productivo, crecimiento, etcétera. Es un heterodoxo, yo diría, en estos temas, y por eso siempre es tan placentero poder escucharlo. Hacemos un breve intervalo musical y vamos a intentar una comunicación, porque de acuerdo a las redes sociales habría terminado ya la reunión de Federico Storani con Marcos Peña. Amigos, sí, lógicamente lo de Ceteri fue francamente muy interesante. No sé cómo te pareció, Héctor, en lo que pudiste escuchar. Y me disparó varias cosas. Primero, la sensación que me dejó es que se interpreta este plan de emergencia PYME o, digamos, contrainflacionario o de abastecimiento como un plan que llega tarde y además es insuficiente. Entonces la pregunta que me surgía es, si empieza mal, ¿puede terminar bien? Está claro que no. Y si empieza tarde, mucho menos. Claro. ¿No es cierto? Sí, eso es una muy buena reflexión. Bueno, pero es muy importante, el hombre tiene esperanza, pero a raíz de todas estas cosas hay temas que tienen que ver con la política, tienen que ver con la economía, el tema del Fondo Monetario Internacional, lo que es evidente que tiene que haber una renegociación. Obvio. Y quien está en peores condiciones de plantear una renegociación es el actual gobierno. Sí, señor. Porque es el que planteó el acuerdo. Uno nuevo por ahí dice, mire, está bien, yo recibí esto, pero esto es imposible. Vamos a conversar. Estamos de acuerdo. Vamos a cumplirlo, pero permítame tener medidas que me hagan, pero así como está no. Así que lo peor que le puede pasar al país con relación al acuerdo que tiene con el Fondo Monetario Internacional es que los que tengan que renegociar sean los mismos que negociaron originalmente. Absolutamente, increíblemente, sí. Es verdad. Te oí por ahí decir la palabra macrillaje. Sí, ¿Es tuya? Sí. Es excelente. Sí. Porque esto de las pymes me mueve otras cosas. Digo, ¿qué tienen en común esto de los precios esenciales y que de pronto el gobierno convoque a radicales que no eran de la conducción partidaria, digamos, en todo caso, tranquila y concesiva, y en muchos casos silente? Digo, ¿qué tienen en común los precios esenciales y con estas convocatorias de Storani y de Ricardo Alfonsín? Y digo que lo que tienen en común es el macrillaje. Sí, señor. Porque este plancito que se arma así, que no se termina muy bien de entender, con pocos productos que son cuestionados desde todo punto de vista, incluso desde el punto de vista nutricional, no son productos, ¿cómo se llama?, saludables, lo que se impulsa. Es una medida que es como para ver que están haciendo algo, o otras ya, es mejor eso que nada, y tal vez sí, pero es suficiente, seguramente no. Obviamente. Así que estamos en ese terreno del macrillaje. ¿Y qué opinas vos de que se pueda armar o no una tercera propuesta? Yo creo que se va camino a eso. Creo que hay un 50% de personas que no están deseando tener que elegir entre el fracaso del pasado y el fracaso actual. Ahora, todavía eso no tiene estructuración orgánica. No, y otra cosa que tampoco tiene encarnadura es que la gente todavía no puede relacionar el tema de la corrupción con los problemas económicos, las desigualdades, la pobreza y necesidades a cubrir. Total de acuerdo. Todavía no tiene una clara noción de que lo que se lleva a la corrupción es que falta en otro lado.
las declaraciones de Manzanares son espectaculares. Hay esa frase que va a pasar a la historia cuando cuenta su reunión con Muñoz, el secretario privado y lavador de los Kirchner, ¿no? Sí, sí. En la cornisa con Majul, Víctor Manzanares cuenta que una vez le plantean a Muñoz, pero esto es delito, porque un tipo, Manzanares parece ser un tipo muy católico y muy conflictivo consigo mismo, al punto tal que no pide la excarcelación, al punto tal que está dispuesto a pagar lo que pasó. Y acá Muñoz, muy suelto del cuerpo, dice que le dijo: acá nadie robó nada, esto es la comisión que se le cobra a la patria por hacer las cosas bien. Es una frase genial. Esta es una frase que va a pasar en la historia, genial. Como la de Barrio Nuevo, 2 años sin robar. Sí. Son esas frases llamadas a quedar. Me extrañó que no tuviera más ruido, ¿no? Sí, hablando de la frase de Barrio Nuevo, yo recuerdo un programa de Surcusé que lo apuraron al suegro de Massa. Sí. Al auténtico Pato Galmarini. Y no sé si fue... no sé, uno de ellos dice... Barrio Nuevo dijo que si no se robaba durante 2 años se solucionaban los problemas. Evidentemente no dejaron de robar. ¿Y qué fue lo que contestó Galmarini? Sí, dejamos de robar. Ante la sorpresa del periodista, mirando esta respuesta, se corta y dice: no robamos. Pero hay una confusión con el tema de la corrupción notable, enorme. Sí. Queremos decirle a la gente lo que habíamos adelantado. Estamos intentando comunicarnos con Federico Storani, que ya habría terminado, por lo que vemos en las redes, ya habría terminado su reunión con el gobierno. Obviamente habíamos adelantado que nos iba a resultar difícil. Yo me imagino que luego de tamaña reunión debe estar en estos momentos en algún canal de televisión o debe estar en algún lugar, diríamos, y bueno, estamos intentando lógicamente llegar a él, pero nos está siendo dificultoso. Una de las preguntas de cualquier periodista es: ¿rompen o no rompen? Y claro, ese es el tema. Y ahí no hay una respuesta tajante, no la puede haber. No la puede haber, y además los escenarios vienen como complejos, ¿no es cierto? Es decir, ¿puede haber convención? Puede haber. Si hay convención, ¿habrá un resultado? Puede haberlo. Ese resultado va a ser respetado por todos. Y no es Gualeguaychú, este es el tema. Y además están como muy avanzadas otras alternativas. Al contrario, el antecedente de Gualeguaychú juega en contra. Absolutamente. Es decir, ¿para qué? Uno se pregunta. Sí, claro. Mira, acá tengo una página de Arcadio Oña que publicó en Foco. Buenísimo. Y la síntesis es concluyente, dice: cifras. Buenísimo. 80% aumentó el precio del pan entre marzo de 2018 y marzo de 2019. 80% en un año. Y atención, la harina en ese mismo periodo aumentó 164%. Es lo que habíamos dicho acá, ¿te acordás con Fera cuando hablamos? 96% los fideos, 87% la yerba y 70% la leche. Eso es incontrastable. Sí. Y bueno, esos datos son los que priman en estos momentos, ¿no es cierto? Igual me parece que todo esto que estamos analizando tiene un impacto, yo diría, político muy fuerte, y reconozco muy ansioso por ver cómo esta nueva situación se refleja en las elecciones del domingo, ¿no? Claro. Pensá que el domingo es el primer test después de este programa. Claro. Los anteriores fueron antes de. Sí. ¿Tenías un tema? No, tenía algo para comentarte que seguramente vos también lo leíste, que es la caída en la intención de voto de Macri arrasa la marca de Cambiemos, dice un artículo. Fuerte. Y es muy fuerte, porque fíjate vos lo que dice. Esto provocó que hasta ahora en 15 de los 24 distritos, es decir, más de la mitad, de los 24 distritos en que estaba dividido el país, la marca Cambiemos no será utilizada. Sí.
Y dice, la debacle del sello Cambiemos va de la mano con la merma en la intención de voto presidencial. Por ejemplo, según la consultora Inteligencia Analítica, en provincia de Buenos Aires, Macri mide 23,7%. En el 2015 medía 32,9%. Esos datos son tremendos. Entre Ríos mide 29,9%, medía 37,8%. Santa Fe pasó de medir 35,3% al 26,8%. Córdoba, bueno, Córdoba está tenía el 53,2%, bajó al 34,9%. Y Mendoza del 40,8% al 24%. Entonces entra a desmenuzar aquí Walt Smith qué pasa en cada lugar. En Corrientes van a ir con la boleta Eco Encuentro por Corrientes. Claro. No cambien. Así es. En Salta, Eco era la de Lustó. Eco es la de Lustó, correcto. En Salta, Cambiemos no existe. No. En el Chaco, es la idea crear un gran frente, y seguramente no se va a llamar Cambiemos. Tucumán, vamos Tucumán, Así es. tampoco parece Cambiemos. Así es. En Córdoba, Mario Negri va con la boleta que dice Córdoba cambia, y Mestre con la boleta radical. Lista 3. La lista 3, la Histórica. histórica Sí, lista sí. del radicalismo. Sí, sí. Tierra del Fuego, pasa algo parecido. Va, la boleta es Ser Fueguino. Misiones, la boleta dice Frente Juntos por el Cambio. Sí. Perdón, lo de Misiones tiene además un aditamento muy curioso. Esa lista la arma y está integrada por el presidente del PRO. O sea, el presidente del PRO no lleva el nombre Cambiemos. Es genial. Bueno, el radicalismo tampoco en Mendoza. ¿No? En San Juan, la boleta dice Con Vos. Con Vos. Y además sí. ni siquiera lleva el color amarillo. Así es. En Jujuy, bueno, no, sabemos. Nunca hubo. Frente Cambia Jujuy, nunca hubo Cambiemos. Sí. En Formosa, Frente Amplio Formoseño. En San Luis, el que sería aliado, que es Claudio Poggi, el gobernador, sí. va con la vuelta de Avanzar. En Mendoza, Cambia Mendoza. En Santa Fe, incluso el propio José Corral tampoco tiene nada que ver, vamos juntos. Claro. Y Rodríguez Larreta en la ciudad tampoco lleva la boleta de Cambiemos. Y si Lustó no tenía tampoco esa marca. Bueno, en Santiago del Estero, ahí también hay otro problema a resolver. Y digamos, en las que sí va la boleta de Cambiemos es, mira, La Rioja, La Pampa, provincia de Buenos Aires y Santa Cruz. Claro. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Yo creo que desde los datos así más... Todo esto lo juntás y así se explica por qué Jorge Sapia, el presidente de la Convención Nacional, dice, Cambiemos, prácticamente no existe en las provincias. Sí, y yo suelo usar alguna frase que dicen los chicos, Cambiemos ya fue. Claro. Bueno, así están las cosas. Cristina en algún momento va a tener que hablar. Sí, el tema es cuándo, ¿no? Bueno, supongo que a lo mejor la Feria del Libro puede ser el escenario. Dice que están preparando un acto muy, muy grande. Sí. En fin. ¿Vos qué pensás en la intimidad? Porque ayer Casella dijo que él creía que se presentaba. Yo he escuchado otros dirigentes del mismo espacio. Yo no estoy tan que seguro de que Cristina se presente y no estoy tan seguro de que Macri se presente, aunque la lógica diría que sí, claro. Que ambos están obligados a presentarse. Claro. Pero son tanto los palos que vienen de todos lados que, ojo, a lo mejor es una hipótesis de trabajo esa de no presentarse. Porque, digamos, si uno de los dos no se presenta, Cristina, ¿con quién compite? ¿Contra quién compite? Contra La Baña. Sí. Va a tener que aparecer. Sí. Y si no se presenta Cristina, Macri, ¿contra quién compite? También contra La Baña. Y si La Baña compite contra Cristina o contra Macri en una segunda vuelta, ¿quién gana? La Baña. Sin duda. Eso dicen todos los trabajos previos. O sea que el trabajo de La Baña de ahora en más es demostrar que entra en la segunda vuelta. Absolutamente. Contra el que sea. Estoy de acuerdo. Así que este es el programa. Digamos que lo único seguro
es la incertidumbre. La incertidumbre. Pero además hay todo un medio ambiente que vamos viviendo que está vinculado al tema económico. Si el tema económico continúa siendo el centro de las preocupaciones, obviamente las chances de La Baña mejoran sustantivamente. Si en cambio, como están pretendiendo hacer en Santa Fe, el eje se corre hacia la seguridad o el narcotráfico, lo institucional o lo que sea, allí es otra las probabilidades, ¿no? Me parece difícil. Es que dejó de importarle a la gente el tema de la corrupción y la seguridad, porque esto es el centro de su vida, la economía. Absolutamente. Claro, tiene la comida. Entonces, lo demás está bien, puede ser, pero esto quiero que me solucionen comer, vivir, que me alcance el dinero. ¿Para qué quiero la seguridad? Claro. Esa es buena, esa es muy buena. Si no tengo nada, ¿qué me van a venir a robar? Claro. Se relativiza el tema. Y también aparece si no, la vieja... ¿qué tengo que ver yo con la...? Ahí sí no lo relaciona con la corrupción. No, porque piensa, bueno, roban, pero mientras me den a mí también algo, no me importa. Roban a una cosa etérea. Bueno, ayer Casella definía muy bien el tema de lo terrible que sería el triunfo de Cristina en términos de país, ¿no es cierto? No, sobre todo porque queda institucionalizada la impunidad. Por un lado. Y por otro lado, ¿qué hace un gobierno populista sin Dijo plata? explícitamente, los dos temas los desarrolló muy bien. ¿Qué hace un gobierno populista sin plata? No funciona. No puede funcionar. Termina mal. Termina como todo los populismos. Termina con represión y corrupción. Claro, autoritariamente. Bien, los ejemplos están a la vista, ¿no? Sí, dando incluso en la región. Sin duda. Quizá ese sea uno de los motivos por los cuales Cristina no se presente. Porque ¿para qué se va a presentar en un gobierno donde ella no va a poder desplegarse y desarrollar todas sus artes? Sí, sin duda. Vamos a seguir intentando la comunicación con Federico Storani mientras ya estamos obviamente inmersos en el tema café, ¿no es cierto? Yo leo con frecuencia la columna de Ricardo Roa, muy que me parece muy lúcida. Y la de hoy me gustó más que nunca, dice, la argentinización más cara de la historia. Y la verdad que... Recuerda el tema YPF, ¿no? Recuerda el tema YPF. Ahí está. Bueno, sí, ¿cómo va? Miguel Ponce habla. ¿Qué tal, Ponce? ¿Cómo está usted? Estamos al aire, intentando hablar un minuto nada más con Freddy. Bueno. Muchísimas Espera un segundito, por favor, ¿eh? Por supuesto que sí, la esperamos al aire. Estamos al aire. Lo recuerdo para ir situando el cuadro, es que Federico Storani acaba de retirarse de la Casa de Gobierno luego de entrevistar a Marcos Peña en la que seguramente es la noticia política del día. Freddy, ¿nos estás escuchando? Sí, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué suerte que logramos comunicarnos en estos últimos minutos de programa. Me interesa obviamente un resumen. ¿Cómo notaste? ¿Qué resultados hay? ¿Para qué fue la entrevista? Hecho que ha generado mucha expectativa en el ambiente. Mira, la entrevista fue una entrevista cordial, como corresponde a las personas, lógico, digamos, educadas. Civilizadas, sí. Exactamente. Pero, obviamente, yo no fui con las manos vacías. Llevé una carpeta con un diagnóstico de la situación económico-social y también con propuestas que son el resultado de los trabajos de los equipos técnicos que estuvieron trabajando en su momento en el llamado encuentro del Hotel Savoy. Sí, señor. Y que no solamente hace diagnósticos y una situación detallada de la situación económico-social casi dramática que la Argentina vive, sino también una cantidad de propuestas para ir enderezando el barco. Eso se lo entregué, dijeron que bueno, que lo iban a analizar con mucho cuidado, que me iban a contestar por escrito alrededor de esa propuesta. Bien. Y luego la conversación discurrió en la coyuntura, esencialmente. Yo creo que el gobierno sigue creyendo casi totalmente en la posibilidad de la polarización. Por lo menos no advertí otro camino, otra estrategia, y que en ese terreno ellos creen que se van a poder imponer a Cristina Fernández de Kirchner.
obviamente yo señalé que para mí la polarización era riesgosa, era peligrosa para los intereses del país, porque aún se diera el resultado que ellos esperaban, la gobernabilidad debía ser muy complicada por los temas que ya hemos expuesto en otras oportunidades, ¿no es cierto? Sí, claro, sí, claro. Y bueno, y más o menos eso fue el contenido de la reunión. Peña estuvo acompañado por Schiavone, que es el presidente del PRO, sí, y yo con Gurri solo. Sí. ¿Notás que puede haber algún hilo conductor entre algunas operaciones que existieron ayer a la noche, como fue presentar la foto del presidente de la Nación al lado de la foto de Martín Lustó como probable fórmula? No, mira, sinceramente el tema Lustó no salió en ningún momento de la conversación. Absolutamente en ningún momento de la conversación. Me imaginaba. Quiero decirte, Freddy, que la respuesta en las redes es absolutamente dispar. Mientras aparece una foto tuya luego de la comunicación con Sloto, sí, muy interesante, donde precisamente contás lo de la carpeta y contás que el Dream Team no había existido, te rescataron esas dos frases de la charla con Sloto. En cambio, La Nación, en un título a mi juicio tendencioso, agarra y te pone: Storani cuestionó al gobierno pero afirmó que no rompe Cambiemos. Como si el eje hubiera sido ese, ¿no? Bueno, no fue el tema rupturo, no, fue una conversación de otro tipo. Bien, ¿Cómo crees que sigue, Freddy? ¿Es posible que mañana Ricardo Alfonsín lleve un documento similar al que vos has presentado? ¿Existe la posibilidad de que haya una ratificación de coincidencias? Porque además ahora Ricardo va a contar con la información que lógicamente vos le vas a poder transmitir, ¿no? Sí, yo creo que lo óptimo sería que, obviamente, como él también participó de aquel encuentro, claro, en el Hotel Savoy, y ambos estuvimos de acuerdo, es más, fuimos los quienes cerramos ese encuentro de los, sí, equipos técnicos, recuerdo. Sí, sí. Entonces sería útil que fuera en la misma dirección, y después, por supuesto, le dará sus características personales al encuentro, y a lo mejor abordan otros temas que no fueron abordados conmigo. Claro. Ahora, ¿vos notaste que había alguna como buena voluntad en el sentido de ir cerrando la grieta, o que el eje central de la campaña tiene un eje económico que es evitar las fluctuaciones del dólar y un eje político que es apostar a profundizar la grieta? No hubo oportunidad de hacer un análisis demasiado técnico, lo que sí, desde el punto de vista político, refiriéndome al segundo punto que plantea, sí, Miguel, sí, creo que no, que ellos apuestan a la polarización aguda. Totalmente. Fuerte. Además, yo acabo de decir, muy sorprendido en el sentido de la profundidad y hasta yo diría el mal gusto. El desembarco de Lilita Carrió en Santa Fe es un límite. El planteo de que si votás a Bonfatti estás votando a los monos es como, yo diría, raya con no solo el buen gusto, sino la prudencia política. Digo, si así empieza en Santa Fe, no quiero pensar lo que va a decir en Córdoba, ¿no? Acá obviamente lo dijo al lado de el expresidente de la Unión Cívica Radical, Corral, y allá lo dirá al lado del amigo Mario Negri, ¿no? Bueno, yo lamento ese tipo de actitudes políticas porque no hacen más que fomentar estas divisiones artificiales, cuando lo imperioso, lo patriótico, lo que corresponde es intentar juntar voluntades para salir, y por supuesto acá hay que contar con radicales, con socialistas, con peronistas para ir a un gobierno de unidad nacional. Sin duda. Que permita, a través de instrumentos como puede ser un Consejo Económico Social, etcétera, ir arbitrando aquellas políticas que nos ayuden a superar la situación que es dramática en la Argentina. Ahora, si uno echa más leña al fuego, sí, claro, esos caminos se van cerrando.
Sí, claro. Quiero decirte, ya que nombraste al Consejo Económico y Social, que por un lado la gente cercana a Labaña ya lo hace suyo, ya lo he escuchado a varios y al propio Labaña hablar del Consejo Económico y Social. Y por otro lado, cada distrito del interior del país con el que estamos en relación, anoche lo hablaba con María Lozada, ellos están también impulsando esto en cada provincia. Y esto me parece un avance muy bueno porque creo que vos fuiste, junto con Mario Lozada, de los primeros en empezar a hablar de esta temática, ¿no? Totalmente, porque en realidad no es que sean de nuestra autoría, nuestro invento, sino que estudiando ejemplos comparados de países que han sufrido crisis tan profunda como la nuestra, sí, encontraron en alguna oportunidad este mecanismo para salir. Y a mí me parece adecuado sentar a sectores del trabajo, de la producción, de las universidades nacionales, de diferentes credos religiosos, que vayan alumbrando denominadores comunes que nos ayuden a superar la crisis. Correctísimo. Freddy, por último, hay algo que ha caído muy mal en muchísimos sectores del radicalismo. Yo reconozco que esta mañana me indigné. En el día de ayer, en Clarín, y en el día de hoy en La Nación, se explicita que tanto Peña, con quien acabas de estar, como Frigerio, estarían monitoreando la convención de la Unión Cívica Radical. Y esto ha originado, te digo, no han parado los teléfonos de llamarme, y es muy posible que a vos te haya ocurrido lo mismo con amigos del interior, ¿no es cierto? ¿Qué reflexión te amerita esto? Bueno, primero quiero decir que eso no formó parte en absoluto de la conversación. Desde ya. Obviamente. Desde ya. No lo hubiese tolerado. Permitido. Claro. Pero la verdad que hasta ahora lo que conozco es también la información que vos mismos has recogido y que también se ha extendido a las redes sociales. Y eso es totalmente inaceptable. Totalmente inaceptable. El radicalismo es un partido con casi 130 años de historia, con su independencia, con su autonomía, y que tiene que funcionar de manera orgánica, sin ningún tipo de satelización por parte de ningún tipo de gobierno. Correcto. Finalmente, Federico, tu idea es poder transmitir al conjunto de los amigos y de los correligionarios con los que estás trabajando junto esto, porque de alguna manera es la primera llamada institucional del gobierno a quien hoy detenta, como es tu caso, un cargo en el Comité Nacional sin ser gobernador. Y esto lo quiero subrayar porque las otras definiciones que se han ido adoptando y que hemos ido conociendo, como la iniciativa económica, ¿no es cierto?, claramente es un programa de los gobernadores. Por eso me parece tan importante este encuentro tuyo, porque de alguna manera comienza a recuperar institucionalidad con tu presencia, ¿no? Sí, por supuesto que ya empecé, sinceramente. La verdad que, para decirlo en términos muy comunes y vulgares, tengo estallados los teléfonos y las formas de comunicación para comunicar a todo el mundo no solamente el contenido de la reunión, sino los planteos que fundamentalmente nosotros hicimos. Correcto. En esa reunión. Y tampoco para que no sean objeto de las operaciones que andan dando vuelta en este momento. Lo que yo te refería recién, que se ven en las redes. Por eso es muy valorable y por eso queríamos tener tu voz en directo, y nos parecía un buen momento para que precisamente pudieras comentar lo que realmente ha ocurrido. Te mandamos un gran abrazo, Freddy, y obviamente seguimos en contacto. Bueno, un abrazo, y para cualquier otro momento a disposición. Y mis felicitaciones, nuestras cálidas felicitaciones. Chao, hasta luego. Amigos, ustedes lo escuchaban, Federico Storani, vicepresidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, a minutos, yo diría, de haber terminado una de las reuniones más importantes. Mañana va a estar en la primera plana de los diarios, obviamente, y es decisivo lo que ha dicho, porque en lugar de ir con las manos vacías, como esperando a ver qué nos ofrecen
hecho que era una imagen que algunos comunicólogos han querido plantear, de que el radicalismo solo está interesado en ver qué tajadita subalterna puede llegar a conseguir. Federico Storani fue con una propuesta explícita, producto del trabajo concienzudo de intelectuales, técnicos y especialistas del radicalismo que estuvieron trabajando en el Savoy, ustedes lo saben, esto fue muy difundido, aquí también lo difundimos, y nos parece que ha sido un paso que amerita el aplauso de todos nosotros. Nos estamos yendo hasta el martes que viene. Muchas gracias. Desde la ciudad